Dirección Regional de Trabajo de Los Lagos, y la verdad que el programa está bastante bien estructurado de este seminario, porque primero, ¿cierto?, se comenzó contextualizando, ¿cierto?, también se hizo una lectura de esta reforma hecha por la ley 20.607, ¿cierto?, el Código de Trabajo, en el cual se incorpora el concepto de acoso laboral, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a entender por acoso laboral? Luego, ya en el problemas prácticos, ¿cierto?, que hechos, ¿cierto?, nosotros podemos ir detectando quizás a nuestros colegas que puedan ser constitutivos de acoso laboral. Ahora entonces corresponde esta parte operativa, ¿cierto?, en la cual interviene nuestro servicio ante la denuncia de una vulneración de derechos fundamentales dentro del lugar de trabajo, en donde se incluye la situación de acoso o hostigamiento laboral. Primero que todo, la regulación de esta respeto, ¿cierto?, a los derechos fundamentales dentro del lugar de trabajo, como servicio, como procedimiento, lo tenemos nosotros regulado a través de una orden de servicio, en la cual se establece el procedimiento a seguir, ¿cierto?, una vez que nosotros recepcionamos una denuncia por actos que puedan ser constitutivos de vulneración de derechos fundamentales. Todo esto nació a raíz de la modificación, ¿cierto?, la reforma al Código del Trabajo, ¿cierto?, esta inserción o más que nada reconocimiento de las garantías fundamentales que poseen todos los trabajadores dentro de su lugar de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que el trabajador sale de su casa, ¿cierto?, como toda persona, posee derechos fundamentales, pero una vez que entra en el lugar de trabajo los sigue poseyendo. Y estos son objetos, ¿cierto?, de protección. Y esa en el fondo es una manera súper resumida, ¿cierto?, de señalar en qué consistió esta reforma al Código del Trabajo, en la cual nosotros también participamos a través de este proceso de investigación de denuncias por estas vulneraciones. Vamos a referirnos básicamente al plano administrativo, sin perjuicio de que también nosotros podemos pasar a una instancia judicial. ¿Cuáles son los principios o los criterios orientadores de esta actuación administrativa, de nuestro servicio, al momento de recepcionar una denuncia? Primero, es necesario señalar que existe un principio de celeridad, porque tenemos un plazo que establece la ley para interponer una denuncia judicial, ¿ya? Entonces estamos, ¿cierto?, apurados por este plazo de 60 días hábiles desde que ocurre el hecho, ¿ya? Se va a denunciar la infracción y después tenemos también esta eventual denuncia judicial. Hay que señalar, sí, que este plazo de 60 días se cuenta desde la ejecución del hecho, pero también hay situaciones que se van dando de manera continuada. Por lo tanto, ahí el plazo de 60 días ya no sería que sea un límite, porque el actuar, ¿cierto?, el actuar vulneratorio se sigue dando en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, no tendríamos este límite. Además, uno de los principios también de suma importancia o criterios que orientan este procedimiento administrativo es la información a las partes, ¿ya? Una vez que se recibe una denuncia, se evalúa, posiblemente que vamos a ver con más detalle, se le informa al denunciante cuál es el resultado, si se va a admitir la tramitación o no, ¿ya? Una vez que termine el proceso de investigación, también se informa al denunciante y también al denunciado, ¿ya? Entonces, acá se evita, ¿cierto?, que las partes se encuentren en desconocimiento de la situación de su denuncia, ¿ya? Además, este procedimiento de investigación de vulneraciones en el lugar de trabajo, ¿cómo se lleva a cabo en la práctica? Esto es un equipo que se integra por un fiscalizador, por un abogado y eventualmente o por general un mediador, por lo tanto un equipo interdisciplinario. Y eso es lo importante también porque cada una de las partes se va enriqueciendo, ¿cierto?, de los saberes del otro, ¿ya?
el trabajo en terreno del fiscalizador, más este conocimiento jurídico, ¿cierto?, del abogado, y que también, como bien decía la directora, que nosotros lo vemos enfocado, ¿cierto?, en una eventual denuncia. Entonces toda esta investigación tiene que estar bien hecha para poder defenderla después en tribunal. Y hay una unidad de procedimiento administrativo y judicial que señala que se tramitarán todas las denuncias que supongan infracción de la norma del Código del Trabajo sobre libertad sindical y derechos fundamentales. También dentro de estas investigaciones se encuentran los actos que atentan contra la libertad sindical o prácticas antisindicales. ¿Cuáles son las garantías protegidas por este procedimiento? Aquí aparece un catálogo, son 9, ¿ya? Derecho a la vida, integridad física y psíquica, respeto y protección a la vida privada y la honra, inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, libertad de conciencia, libertad de emitir opinión y de informar sin censura previa, libertad de trabajo, actos discriminatorios, garantía de indemnidad y, como señala también, las prácticas antisindicales. Como señaló también la directora al inicio de este seminario, nuestros servicios han recibido en su mayoría, ¿cierto?, denuncias que dicen relación con actos vulneratorios a la vida o a la integridad física y psíquica de los trabajadores, y también vulneraciones a la honra, ¿ya? Y quizás aquí también se verían englobados, ¿cierto?, o se podrían incorporar a esta reforma del Código del Trabajo que incorporó el año pasado el hostigamiento o acoso laboral. Ahora bien, lo práctico, ¿cierto?, lo operativo de nuestro servicio, las etapas de este procedimiento de denuncia e investigación, ¿ya? ¿Cómo se inicia? Se recibe la denuncia administrativa, ya se recibe la denuncia por parte, si toman el ejemplo, parte de un trabajador afectado, ¿ya?, la cual se hace, ¿cierto?, ante el funcionario del servicio. Y esta denuncia es importante que cuando una persona vaya, ¿cierto?, a denunciar, los hechos que relate sean precisos, ya, que se preocupe, quizás hay momentos, claro, en los cuales hay mezclado cierto alto elemento emotivo, porque a veces son situaciones bastante complicadas, pero es importante que se tenga bien claros fechas, ¿cierto?, por este tema de los plazos que a veces están comprometidos. Por lo tanto, es de relevancia que los relatos sean lo más precisos, ¿cierto?, y que nos aporten la mayor cantidad de información, ¿ya?, para también luego realizar el examen de admisibilidad, porque puede suceder que el relato dé cuenta de hechos ya que se nos pasó el plazo, ¿cierto?, se declararía inadmisible entonces la denuncia, o también hechos que constituyen más que nada una infracción susceptible de revisión por una fiscalización ordinaria. Por lo tanto, ahí cobra importancia, ¿cierto?, cómo nosotros vamos a dirigirnos a la inspección, a realizar nuestra denuncia y cómo la vamos a plantear, ¿ya? Ahora, ¿cómo también se inicia esta denuncia administrativa? A petición de parte, como relaté anteriormente, ¿cierto?, que puede ser un trabajador afectado o una organización sindical, ¿ya? De oficio, es decir, que cuando en el ejercicio de las facultades que la ley reconoce, ¿cierto?, a los funcionarios de nuestro servicio, se tome conocimiento de una vulneración de un derecho fundamental. Y se inicia por ende entonces el procedimiento administrativo en cuestión. Y también puede darse que el tribunal requiera, ¿cierto?, un informe de fiscalización, ¿ya? Pero la verdad que generalmente nosotros nos centramos
en las denuncias a petición de parte, trabajadores u organizaciones sindicales. ¿Cuáles son los criterios para el trámite de admisibilidad? Y aquí, como señalé también con importancia, el modo del relato, ¿cierto?, que nos va a hacer el trabajador. Que los hechos denunciados tienen que dar cuenta efectiva de una vulneración de las garantías protegidas, del catálogo que ella mencioné. Y aquí se señala claro que sí pueden dar cuenta en el fondo de una infracción que es susceptible de fiscalización ordinaria, por ende no se daría curso o no se declararía admisible, ¿ya? Otro punto importante es la vigencia de la relación laboral, ¿ya? Tiene que existir relación laboral vigente. El único caso en el cual se va a admitir la tramitación, no existiendo relación laboral, por así decirlo, vigente, va a ser en casos de separación ilegal de un trabajador aforado, ¿ya?, dirigente con fuero, ¿ya? Es importante esto, la relación laboral vigente. Y como dije también al principio, la vigencia del plazo para interponer la denuncia, cuando fue la fecha de ocurrencia, ¿cierto?, del último acto vulneratorio, ¿ya? Además, tienen que estar los derechos o el hecho que se denuncia tiene que encuadrar dentro de este catálogo que ya se señaló de las garantías protegidas por este procedimiento. Y también tenemos que tener presente que para que nosotros podamos actuar no tienen que haber causas, ¿cierto?, o procedimientos judiciales ya pendientes, ya sea recurso de protección, ¿cierto?, u otro juicio que se encuentre en tramitación. ¿En qué consiste la investigación de la denuncia? ¿Ya? Una vez que se declara admisible una denuncia y luego de que es comunicada esta admisibilidad al denunciante, se constituye una fiscalía, ¿ya?, que, como indiqué, está integrada por el abogado y por el fiscalizador, ¿ya? Es un trabajo en conjunto, ¿ya?, y se potencian, ¿cierto?, estas habilidades de cada área. El responsable de conducir la labor de la fiscalía es el abogado encargado, y hay que tener presente que la actuación de la fiscalía laboral en este tipo de situaciones no contempla sanciones, no contempla multas, ¿ya? Aquí nos olvidamos de la multa porque aquí estamos viendo otro procedimiento, ¿ya? Aquí las sanciones, ¿cierto?, o el resultado va a ser distinto al de una multa. En este trabajo conjunto, abogado-fiscalizador, se realiza una pauta de investigación, ¿ya? Aquí no es una investigación que nosotros vemos la denuncia y hacemos un punteo nomás y decimos, ya, esto nomás vamos a investigar. No, aquí es un trabajo en el cual se revisa con detalle, ¿cierto?, esta declaración, esta denuncia, y se determina cuál va a ser el objeto de investigar, ¿cierto?, cuáles van a ser los elementos o antecedentes que se van a tener a la vista, ya sin perjuicio de que en el transcurso de la investigación suelen aparecer antecedentes nuevos, ¿ya? Y en base a esta pauta, ¿cierto?, se realiza la posterior fiscalización por parte del fiscalizador, ¿ya? En esta fiscalización tiene, ¿cierto?, se compone por una visita inspectiva, va el fiscalizador al lugar de trabajo, ¿ya?, y reúne, ¿cierto?, o cumple, o se trata de cumplir, ¿cierto?, o cumple básicamente lo que se señala o lo que se determinó y acordó en la pauta de investigación, ¿ya? Documentación a realizar, testigos a entrevistar, etc. Y también la revisión ocular del lugar de trabajo, porque hay veces que son denuncias por incluso maltrato físico, ¿ya? Que hay que ver si efectivamente pudo alguien ver, ¿cierto?, que un maltrato físico que se concretó en alguna oficina, si es que hay alguien que lo pudo ver, etc. ¿Ya? La verdad que es una investigación que abarca estos aspectos, no se limita a la revisión documental y entrevistas, sino que es bastante íntegro, ¿ya? Y esta fiscalización deviene en un informe de investigación,
¿ya? Perdón, de fiscalización. Y este informe de fiscalización contiene el análisis de los antecedentes que recaba el fiscalizador en esta visita detectiva y todo, ¿cierto? Todo el proceso que lleva a cabo de investigación, y señala cuáles hechos de la denuncia fueron constatados y cuáles hechos no pudieron ser constatados, ¿ya? Hay veces que hay hechos que no pueden ser constatados, ya sea porque con los medios con los que se contó simplemente no se pudo constatar, ¿ya? La existencia o la ocurrencia del hecho denunciado, o hay veces en los cuales no se constata simplemente por falta de antecedentes, porque no tenemos testigos, ¿ya? Básicamente es eso, porque no hay testigos, porque no tenemos documentación, ¿cierto?, que sustente esto. Y suele suceder, ¿ya?, que a veces hay trabajadores que, si bien estuvieron presentes, ellos no quieren ser testigos o prestar declaración, ¿ya? Una vez que tenemos el informe de fiscalización, corresponde a la etapa de la evaluación, ¿cierto?, por así decirlo, de los antecedentes que nos entrega el fiscalizador luego de su investigación, ¿ya? Y esto se hace a través de las conclusiones jurídicas que elabora el abogado, ¿ya? Va entonces a ponderar, va a contrastar, ¿cierto?, este conjunto de antecedentes que se recabó para verificar, ¿cierto?, o concluir si es que hay antecedentes, de a lo menos indicios de que algo pasó, de que hubo un maltrato, ¿ya? O verificar el hecho, efectivamente le pegaron, efectivamente la insultaron o la insultan, ¿ya? Luego de estas conclusiones que elabora el abogado que integra la fiscalía, estas conclusiones pasan a un visado, ¿ya? No solamente las conclusiones, sino que también el informe pasa a una revisión por parte del coordinador jurídico respectivo, ¿ya? Quien revisa nuevamente, ¿cierto?, este informe y las conclusiones que elabora el abogado, y puede aprobar el informe o rechazarlo y solicitar diligencias a realizar, ¿ya? Es decir, que se complemente, ¿cierto?, que se realicen nuevas entrevistas o que se complementen estas entrevistas, que se revise documentación que quizás se omitió, ¿cierto? En el fondo, mejorar este informe, ¿ya? Porque siempre tenemos en vista esta eventual judicialización, ¿ya? Luego de este visado del coordinador jurídico, tenemos el resultado de la investigación, ¿ya? Es decir, que si hay indicios suficientes, ¿ya?, de vulneración, es decir, hay algo que nos indica que algo pudo haber pasado, que ese hecho denunciado pudo haber pasado, o podemos situarnos, ¿cierto?, en el hecho de que no hay indicios suficientes, ¿ya?, que no se pudo constatar, que no tuvimos antecedentes suficientes, etc. En este caso, cuando no hay indicios, ¿ya?, cuando no se constata, se le informa a las partes, se le informa al denunciante y también se le informa al denunciado, ¿ya? Es por este tema de la bilateralidad, ¿cierto? Porque también, olvidé decirlo, que durante la investigación el fiscalizador debe entrevistar, ¿cierto?, y obtener los descargos del empleador, ¿ya? Aquí se trabaja de manera bilateral, ya no solamente aportando o revisando los datos que aporta el trabajador, sino que también nosotros tenemos que escuchar lo que dice el empleador. Y ahora, ¿qué pasa cuando tenemos indicios suficientes? Algo pasó o se constató, ¿cierto?, la agresión. Nos vamos a una mediación obligatoria, ¿ya? Esta mediación se le notifica a ambas partes, ya con un tiempo prudente, ¿cierto?, de antelación a su realización, es decir, se le notifica al trabajador afectado y también al empleado, ¿ya? Y esta mediación no es porque sí, sino que está establecida en el Código de Trabajo, artículo 486, ¿ya? Que es una especie de que previo a la denuncia judicial se tendría que realizar esta mediación, ¿ya?
Y esta mediación se realiza por el servicio, igualmente, y está a cargo de un mediador, ¿ya? Un funcionario que está capacitado, ¿cierto?, para realizar estas funciones. ¿Y qué es lo que se permite o qué es lo que se persigue con la mediación? En el fondo, lo que se persigue con la mediación es el restablecimiento íntegro del derecho afectado, ¿ya? Tratar de que la situación vuelva a su estado normal, ¿cierto?, sano y normal, por así decirlo, ¿ya? Aquí lo que se busca, ¿cierto?, es mejorar la relación laboral, ¿ya? Y evitar también posteriores situaciones que den pie a una nueva denuncia, ¿cierto?, y en el fondo que dé la impresión que no se aprende con los errores, por así decirlo, ¿ya? Se evita, eso sí, que la situación quede indemne, ¿ya? Sino que lo que se busca aquí es que efectivamente el trabajador, ¿cierto?, se sienta que se ha restablecido el imperio del derecho, por así decirlo, llevarlo quizás a este tema del recurso de protección, que es una de las finalidades que busca, ¿ya? Dentro de las medidas, ¿cierto?, o acuerdos que se pueden llegar a una mediación, pueden ser disculpas públicas, ¿ya? Puede ser quizás la implementación de capacitaciones también. Se evita, sí, eso sí, que este tema de indemnizaciones, ¿ya? Que hayan dineros de por medio, ¿ya? Sí puede ser que un trabajador o una trabajadora, a causa de este hecho vulneratorio, debió asistir, por ejemplo, al médico, incurrir en gastos médicos. Una de las medidas reparatorias puede ser, ¿cierto?, que el empleador le devuelva, ¿cierto?, le restituya lo que debió gastar por estos gastos médicos, ¿ya? Ahora, eso pasa si es que hay acuerdo, porque puede suceder que no haya acuerdo en la mediación, ya sea que alguna de las partes simplemente no esté llana o no esté de acuerdo con alguna de las medidas, ¿cierto?, que se proponen, y si no hay acuerdo, ahí nosotros interponemos, ¿cierto?, se evalúa la interposición de una denuncia judicial, ¿ya? Y aquí cobra importancia el hecho del posplazo, ¿ya? Ahora, tenemos un procedimiento que es más corto, ¿ya? Este procedimiento, como señaló la directora, nos estamos demorando alrededor de 22 días, ¿cierto?, en terminar estas denuncias, ¿cierto?, hasta la mediación, desde que ingresa hasta la mediación. Pero hay un procedimiento que es más corto, que es para algunas situaciones puntuales que dicen relación básicamente con prácticas antisindicales, ¿ya? Son separaciones, ¿cierto?, ilegales, no pago de remuneraciones, no otorgar el trabajo convenido, perdón, etc., ¿ya? Y esto es más cortito, un procedimiento que es más breve, ¿ya? Que aquí no tenemos el tema de las conclusiones jurídicas. Sí hay un informe, ¿ya?, pero este es visado por el abogado a cargo de la fiscalía, ¿ya? Va el inspector a realizar la visita inspectiva y ve si hay infracción o no, ¿ya? Efectivamente no se está otorgando el trabajo convenido al dirigente, ¿ya? Se le insta al empleador a que corrija la infracción, ¿ya? Puede corregir, se levanta un acta, ¿cierto?, en la cual se deja constancia de que se ya no va a corregir y que va a corregir la infracción de inmediato, ¿ya? O puede ser que tampoco se allane, que no quiera corregir la infracción. Y aquí nuevamente se genera la mediación, ¿ya? Y si en esta mediación nuevamente no hay acuerdo, vamos a judicializar el tema, interponemos denuncia. Si hay acuerdo, se termina ahí, ¿cierto?, y todos contentos. Puede suceder también que no se detecte la infracción
En esos casos simplemente se finaliza la comisión informando al denunciante de esta situación. Eso sería el procedimiento bastante acotado, ¿cierto? Destacando las ideas principales del procedimiento de nuestro servicio.